En esta Amén, hermosa noche. amén. Amén. Gracias, hermano. Y David, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, varón, ¿cómo está? Bien, gracias. Vamos a arrancar nuestro estudio con oración, como siempre. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro tiempo que podemos estar conectados nuevamente por este medio. Pedimos que tú dirijas nuestro tiempo, que estemos conscientes de tu presencia y de tu eh, control sobre esta reunión, que seamos sensibles también a, a lo que tú haces, a tu liderazgo en nuestra vida, en estos momentos y por toda la vida también. Pedimos que nos ayudes a comprender más el hebreo, que cada vez más podamos entender esta lengua y saber cómo manejarla en nuestro estudio de la Biblia. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Amén y amén. Buenas Amén. noches, Gonzalo. Buenas noches, qué gusto verles a todos. Igual manera, mi hermano. Y José, muy buenas noches. Buenas noches, mi hermano Pastor David. Muy buenas noches, gracias. Un gusto de saludarles y ver a todos ustedes conectados para nuestra clase. No se olviden marcar su asistencia en la clase de hoy. Y vamos a estudiar un poco lección 20, completando cualquier duda que pueda haber. Pero antes de que yo presente lo que tengo planificado, tal vez hay una pregunta. Si alguien quiere dirigir cuál será nuestra trayectoria en esta lección. ¿Cómo les pareció? ¿Alguna duda? Y yo, Scott, tengo duda en Asher. No recuerdo, no recordaba que es Asher. Ya. Eh, Asher significa que es Y ya. una, Gracias. ya de nada. Una vez que sepamos el significado de la palabra, tal vez no es tan difícil reconocer cómo usarlo, porque es se usa casi igual al uso de que en castellano. Vamos a ver de nuevo esta parte del video para... Un qué de afirmación, porque tenemos el map de pregunta, más masot, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, ma es una pregunta que sí, que significa que para las preguntas, pero asher no es para una pregunta, es el otro uso de que, o sea, es como el uso, es como la palabra que sin tilde. Por ejemplo, en castellano podemos decir, ah, ¿qué hora es? Ahí, ¿qué sirve para una pregunta? Eh, por otro lado, podemos decir, ah, voy a usar el reloj que está
en la mesa. Y ahí tenemos un uso de que no es ninguna pregunta, indica cuál reloj, pero se usa que en este sentido cuando la oración es un poco más compleja, ¿no es cierto? Ah, queremos decir cuál reloj vamos a usar. Voy a usar el reloj y para indicar cuál decimos el reloj que está en la mesa. ¿Y por qué elegimos usar que? Porque después de que vamos a incluir un verbo, el reloj que está. Si decimos voy a usar el reloj rojo, el reloj pequeño, el reloj grande, el reloj usado, cualquier palabra sencilla para modificar reloj, no hay que usar el que se llama un pronombre relativo. Pero el pronombre relativo funciona para unir dos cláusulas. El reloj que está en la mesa o el reloj que es rojo, si es que vamos a agregar el verbo, el reloj rojo sirve, pero el reloj que es rojo tiene un verbo y toca completar con la palabra que. ¿Me explico? Entonces, todo tiene que ver si es que usamos un verbo en la cláusula que describe la cosa que estamos mencionando. Y aquí en este video podemos observar que es lo mismo en hebreo. יש שני חמורים. יש שני חמורים. זה החמור אשר במדבר, וזה החמור אשר בצאן. Ze hachamor asher bamidbar. Ahora, no hemos expresado ningún verbo, pero el verbo queda implícito, se sobreentiende el verbo. El jamor, o sea, el burro que está en el desierto. Si hacemos la traducción, el burro que está en el desierto, que está, ahí está el verbo, está. El burro que está en el desierto o el burro que está en el rebaño. Así que escuchemos de nuevo el hebreo. שני חמורים. זה החמור אשר במדבר, Asher bamidbar. Asher es que, bamidbar en el desierto. Y וזה החמור אשר בצאן. Asher batzon, que en el rebaño, o sea, que está en el rebaño. ¿Eso le ayuda, Angie? ¿Quiere completar un poco más la pregunta o No, cómo? muy bien explicado, sí, ahí sí ya lo entendí, me quedó. Sí, justo tenía también la duda de que, del un qué, del qué de pregunta y del otro qué, Ajá, pero sí, no sabía si en hebreo también se lo aplicaba del mismo modo y ese fue el añadido. Muchas gracias, Scott. sí, de nada. Completando un poco más, claro, o sea, ¿qué de preguntas tiene tilde en castellano? Que es pronombre relativo, no para preguntas, no tiene tilde. Esa es la diferencia en castellano
En hebreo, la diferencia es una diferencia de palabras. Son distintas las palabras. O sea, ma o asher. Ma es como que de tilde y asher es como el que sin tilde. Excelente la pregunta, Angie. ¿Hay otra? ¿Alguien más quiere expresar una duda? Ya, si no, entonces déjenme decir algunas cosas. Bueno, en primer lugar, hablemos un poquito más acerca de Asher. Y aquí vamos a ver este documento. Tenemos Asher en azul aquí, ¿no es cierto? Dice, Aye Hayeled Asher al Hamor. ¿Dónde está Aye? Aquí tenemos una pregunta, ¿no? Pero no usamos ma para la pregunta. Ma es qué, con tilde. Aquí tenemos Aye, que sirve para indicar la pregunta. ¿Dónde? Aquí tenemos la traducción, ¿no? ¿Dónde Hayeled? ¿Dónde está el niño que al Hamor? Y aquí usamos Asher porque por acá hay un verbo implícito. El niño que está sobre el burro. Está, queda como sobreentendido. Hu hayeled que al hamor. Él es el niño que está sobre un burro. Bien, eso es normal, eso igual como lo que hemos hablado con la pregunta de Angie. Aquí, en cambio, se usa Asher, pero vemos que tenemos la opción de traducir con quién también, ¿no es cierto? Sirve o qué o quién en este contexto. Les demuestro. Aye Ish, ¿dónde está el hombre que Yeshlo Yeled, que tiene un niño? Pero queda la opción. ¿Dónde está el hombre quien tiene un niño? El castellano es suficientemente flexible para dejar ambas opciones en esta oración. Se puede decir o qué o quién. Y Asher sirve como la traducción de ambas palabras en el hebreo. Asher es más flexible que quién, porque se refiere a qué y quién. ¿Me explicó? ¿Alguna pregunta sobre este documento? Vamos a ver otro. Quiero que hablemos de esto un poco. Vimos ejemplos de esto en el video de esta lección. Y quiero que pongamos un poco más de atención en esto.
Aquí, comencemos con esto de aquí. Tenemos una palabra, bamidbar, ¿no es cierto? Bamidbar es la combinación de bet, que es la preposición en, con midbar, desierto. Bet más midbar, facilito, se une a bamidbar y significa en un desierto. ¿Esto está claro o hay alguna duda aquí? Yo me confundí, estoy enredada en un desierto, entre un desierto y en el desierto. Excelente, ¿Cómo? excelente. Ya. Vamos a ver el siguiente para comparar. Es justo eso que quiero enfocar. Y aquí en el siguiente tenemos en el desierto. ¿Por qué? Bueno, podemos, aquí hemos visto, se puede agregar un prefijo. Prefijo simplemente significa que va adelante de la palabra. Aquí también vamos a agregar el mismo prefijo bet, pero también otro prefijo ha, que ha es el, ¿no es cierto? Es el artículo definido, ha. No lo tengo aquí, pero en otro lado hemos observado. Voy a escribirlo aquí. Vamos a observar qué más se puede hacer. Aquí puse una palabra, hamidbar. Aquí abajo a la derecha, si por si acaso está tapado en sus pantallas. Hamidbar tiene solamente el artículo. Hamidbar, ¿no es cierto? Significa el desierto. Pero aquí vamos a hacer otra cosa. Vamos a agregar bet y ha con midbar. ¿Qué es lo que se produce? Tenemos todo combinado, pero no observamos la G. La G queda asimilada. Tenemos aquí bet de esto. Tenemos la pata de ja. La G no está, pero la pata sí, ¿no es cierto? Aquí está la pata. Y luego tenemos midbar. Así que voy a anotar aquí. Aquí tenemos la bet. La pata de aquí está por acá. Porque observan, arriba no tenemos pata. Cuando se trata de unir solamente la bet, queda con shva. Pero aquí tenemos la pata, entonces sabemos que sí se ha añadido ha. Se observa la pata que se quedó y luego midbar está al final. Entonces, tenemos en el desierto. Aquí solamente es en y no hay artículo, entonces queda la opción de decir en desierto o en un desierto según nos parece más natural.
porque un es, representa la ausencia de artículo en hebreo. Entonces, aquí la diferencia se nota en Bamidbar y Bamidbar. La única diferencia entre las dos opciones es aquí arriba la shva y acá abajo la patah. La patah es lo que produce él. La shva deja abierto para que pongamos un, si es que nos parece. Veo que José tiene una duda, pero primero Angie, que expresó, Sí, ahora sí ya sé ¿sí? la diferencia. Sí, muchas Sí gracias, Oscar. se aprecia, ¿no? Ya, Sí, muy ahora bien. sí quedó más claro. Ujú. Ok. José, ¿qué más puede agregar? Sí, para mí se escuchó una palabra nueva, asimilada. Esa palabra yo no Ah, ya, entiendo. Yo ya, soy quichua y entonces no entiendo la palabra asimilada. ya, correcto, muy bien, gracias, hermano. Asimilada quiere decir que, y vamos a hablar de esto más tarde en la clase de hoy también, con otros ejemplos, pero quiere decir que la G es demasiado débil para mantenerse fuertemente, mantener su presencia eh, en la palabra cuando hay un entorno con otras letras que pueden como casi como tragar la G desaparece. O quizás una palabra que puede ser más entendible, absorbida. Se absorba, se incluye. Absorbió. Él Sí, absorbió, sí está bueno, sí, ahí sí entiende. O sea, sí, se absorbió. sí. Como la Bet absorbió la G. Se incluye la G en la Bet sin que haya ninguna indicación. Y la pata se pegó a la Bet, reemplazando la Shva. Entonces, casi como la Bet absorbió la G y robó la pata y, y la Bet y pata representa los dos elementos de acá, que tiene Bet por un lado y Ja por otro. Excelente, gracias José por pedir esa aclaración. Muchas gracias, mejores, aprendí. Muy amable, gracias. Ya, muy bien. Entonces, aprendan esa palabra también, asimilar, porque van a escuchar asimilada en otras ocasiones para expresar lo que se hace en algunas morfologías del hebreo. ¿Otra pregunta sobre esto? Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos B más Sade, Besade, en campo. Dice nada más, en campo. Y queda opcional incluir un en un campo. Por otro lado, si tenemos Basade, al leer esto, nos damos cuenta, hay una bet y hay una pata.
Entonces se ha incluido aquí con una sola consonante, se ha incluido la preposición en y el artículo el. Es por eso que basade significa en el campo. Todo en una sola palabra. Todo en una palabra. En el campo. Y vale hacer lo mismo con analizar el último ejemplo, porque hay algo un poco distinto. Aquí tenemos lamed, que no es en, sino a o para, dependiendo del contexto, a o para. Isha, mujer, queda le isha, a una mujer o para una mujer. Una es opcional. A mujer sirve o para mujer también sirve. Una queda opcional según lo que nos parece más natural. Pero aquí veamos, observemos que aquí tenemos la preposición lamed como arriba, pero tenemos el artículo que es de otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué usamos ahora kametz en vez de patah? Observan, arriba teníamos patah, basade. Aquí vamos a usar kametz. ¿Por qué? Porque le sigue la letra Aleph. Son algunas letras, Aleph, Ain, Het y G y Resh. Que si están una de estas en primera posición de la palabra, no acepta el dagesh, que siempre viene con el dagesh incluido. Vean. Perdón. Perdón. Bueno, aquí podemos observar primero. Está un dagesh. ¿Qué es el artículo? El artículo incluye G, patah y dagesh en la siguiente letra. Aquí tenemos el dagesh que pertenece al artículo. Y aquí también el dagesh que viene del artículo. Pero aquí no se permite dagesh. Porque Aleph es una de las 5 letras que no recibe dagesh. Es por eso que hay que compensar con una vocal larga aquí. No se puede poner una corta en esta posición sin que protegerla con el dagesh de la siguiente letra. Entonces no va una corta, tenemos que poner kametz compensatoria y ahora sí tenemos ish como normal, sin dagesh aquí porque no se permite. Entonces, aquí tenemos la lamed de la preposición
La kametz del artículo ya no es patah, pero igual viene del artículo. Kametz cuando es aleph y otra letra de estas. Y esto significa a la mujer. ¿Está claro esto? Excelente, muy bien. Buenas noches, Fernando y Norma, bienvenidos. Gusto saludar. Listo. Veamos, ¿qué más? Sí, esto quiero presentar, que viene de lección 20. Esto fue casi, creo que fue lo primero que estudiaron en la primera parte del video de lección 20. Beth nos explica el origen de Liyad o de Lifne. Tenemos Yad, que significa mano, la forma absoluta, es decir, la forma natural, es Yad. Si vamos a usar Yad en una cadena constructa, y toca poner una vocal corta, Yad es la forma constructa. Y para agregar una lamed, se requiere la forma constructa con la lamed antepuesta. Liyad literalmente significa para mano o a mano. Y es obvio que esto es muy parecido a nuestro concepto de al lado, pues la mano de uno está a su lado. Es la posición normal de las manos, es a nuestro lado. Entonces, liyad significa al lado. Es la preposición hebrea. Panim es cara en la forma natural, absoluta. Pene es la forma constructa, que significa cara de o rostro de. Si ponemos pene con una lamed antepuesta, se pierde el dagesh y tenemos el dagesh y tenemos una jirek aquí para unir. Tenemos lifne, que literalmente es hacia la cara, hacia el rostro. Entonces esto es adelante, que es el significado de lifne, otra preposición hebrea. ¿Está claro el significado de estas dos palabras? Y como no es tan necesario que aprendan cómo se forman, pero sí es de ayuda un poco entender el concepto de dónde vienen, porque se hace esto comúnmente con otras palabras también. José. Gracias, hermano David. Mi pregunta es, bueno, se me ocurre no decir, en todas las palabras, si agregamos una lamed, se convierte a preposición. Eso es mi pregunta, disculpe, gracias. Ya, excelente la pregunta.
No, no es así, porque, por ejemplo, eh, se puede agregar una lamed a otra palabra y no vuelve a ser preposición. Esto dice lo isha. Simplemente mantiene el significado natural de lamed e isha. Simplemente el significado es a mujer o para mujer. Y además, hay preposiciones que se forman sin lamed. O sea, existen preposiciones que no tienen lamed. Entonces, solo es que sepa yo, solo son dos casos, dos preposiciones. A ver, aquí está. Tengo aquí 6 preposiciones muy comunes en hebreo y verán que 2 de ellos son las que acabamos de hablar. Yad es a mano o al lado y verán, la pelota está al lado del cubo, al lado aquí, a mano. El cubo no tiene manos, pero si tuviera manos, aquí estarían, ¿no es cierto? Lifne es enfrente, adelante de la cosa. Aquí la pelota está lifne el cubo. Pero ninguna de las demás preposiciones usan lamed. La bet es una preposición que significa en, por eso se aprecia que está dentro del cubo. Ajare, atrás, al, sobre, tahat, abajo de. Muy buena pregunta, José. Espero que esto aclare un poco. Sí, sí está muy bien. Sí, sí, ahora entendí. Sí está bien. Excelente. Muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Otra pregunta? Una cosa más quiero presentar acerca de la lección 20. V. V significa y. Entonces podemos decir v'ish. Aquí tenemos un ejemplo. V'ish. Par v'ish. V se escribe con vav y shva. Y significa y. Par v'ish significa toro y hombre. O opcionalmente un toro y un hombre. Pero en ciertos contextos, V se convierte en U. Vean, aquí V tiene Vav y Shva. U tiene Vav y un punto en el centro y es el signo de la vocal U, de la U larga. Y esto depende a cuál palabra se va a unir la conjunción. Aquí, Ish acepta sin problemas V. Entonces no se hace ninguna modificación, ningún ajuste. Pero si cambiamos el orden, si decimos Ish y luego par, toca unir V, pero la conjunción V se adapta y vuelve a ser U. Y pronunciamos
ish, ufar. ¿Por qué? Este cambio de sonido ocurre primero antes de las letras labiales. Son bet, pe y mem. Y vav también, cuando se pronuncia v, cuando es una consonante y no una vocal. Aquí tenemos una P. La P es una de estas letras que es labial, porque el labial se pronuncia con los labios. P. Y antes de una labial, no conviene usar otra labial. No conviene decir vpar, según los hebreos, o según por lo menos el hebreo que inventó el idioma. En vez de vpar, que no suena bien porque son dos labiales, hay que decir ufar. Solo con este pequeño cambio de los puntos, el punto quedó adentro de la vav y ya tenemos u. Parv ish es una cosa, ish ufar es otra cosa. Y también, por casualidad, se pierde el dagesh, si es que es un dagesh lene, como es el caso en esta P. Aquí tiene dagesh par y se pronuncia como la P del español. Cuando se pierde el dagesh, P suena como F. ¿Y por qué se perdió el dagesh? Pues la P quedó atrapada entre dos vocales. U por aquí, A por acá. Especialmente cuando esta sea una vocal larga. Se suele perder el dagesh y tenemos F. También, antes, si es que vamos uniendo the a una palabra con shva, con una shva bajo la primera letra, como por ejemplo, Naarot. Naarot. Nara es muchacha. Naarot, muchachas. Si vamos a decir, por ejemplo, sus y la conjunción luego naarot, esto vuelve a ser sus unaarot. ¿Por qué? Según el hebreo que inventó este idioma, no conviene tener dos shvas seguidas. O sea, sale v-n. Y esto es obvio, porque no debe ser, no son sílabas. Son dos sonidos seguidas que no son sílabas, no hay vocal. Tener v'na'arot es medio feo. Vamos a tener más bien una'arot. Ahí tenemos una vocal para soportar la pronunciación de estas letras, de estas consonantes que estaban sin mucho en cuanto a la vocalización. Gmalim es igual. No es vgmalim, vg. Sale vg, ¿no? Más bien es ugmalim. Se evita de esta forma tener dos shvas.
y más que nada, la regla dice que cuando hay dos shvas seguidas, la primera no se pronuncia, queda muda. Y es imposible pronunciar v con una shva muda si no hay nada que antecede, que precede el sonido. Por definición, cuando tenemos una shva muda, la consonante queda como el último sonido para cerrar la sílaba anterior. Yo sé que esto puede ser de confusión, pero si hay una duda, quiero estar dispuesto a responder. ¿Qué me cuentan? José. Bueno, yo estoy más, me gusta lo que usted de ahí escribe, por ejemplo, del arriba donde dice, en algunos contextos, ahí adelante pone un guión. Y también en la parte donde dice B, también pone otro guión. Y abajo veo una coma, por ejemplo. ¿Esos adornos es propio del hebreo o es que usted inventó? Disculpe, mi hermano, disculpe la curiosidad. Sí, claro, está bien. No es propio de hebreo, más bien de castellano. Aquí, pero, o quizás no tanto castellano. Les explico. El guión en este caso solo indica que debe que la vav tiene que unirse con otra palabra. La vav nunca se mantiene así solita. No no es una palabra y no se encuentra sola, más bien tiene que unirse con algo. Y el guión representa la palabra a la cual se une la vav. Entonces, cuando v, que está antes de alguna palabra en esta posición, se convierte en u, que está antes de una palabra. Tal como aquí pueden observar la palabra, entonces estando aquí la palabra no se requiere el guión. Y quizás se podría escribir sin guión acá arriba también, pero es por eso. Y la coma, me imagino que se refiere a estas comas o no sé por dónde, si hay otra. Eso solo es por el español. Ya. Entendido, mi hermano. Ahora está más claro porque yo decía, ¿por qué pondrá el guión? Entonces, ahora sí entiendo que ha sido, ese guión representa la palabra entonces, después de la palabra vemos ese va o el u. Correcto. Gracias, hermano. Entendido. Está Sí, muy bien. correcto. Y en la transliteración verán que el guión está al otro lado, porque aquí vamos escribiendo de izquierda a derecha. Entonces aquí va la palabra, igual después de U tenemos en esta posición la palabra. Muy bien, José. ¿Otra duda, alguien? Yo tengo la duda, por ejemplo, en el mismo video dicen Ani ol hakise y está esa palabra unida por un guión en la parte superior, unida a ol y hakise.
no tiene nada que ver con este mismo. Ah, ya. Ok, sí, muy bien. No, eso es otro guión. ah, y, y eso sí tiene que ver con el hebreo. Es propio del hebreo. Voy a escribirlo aquí para que todos entiendan por si acaso. Vamos a escribir al. Está. Y se escribe así, si no me equivoco. Si me equivoqué, perdónenme. Este guión sí es de hebreo y está, como dice Angie, está superior. No está en el centro de todo, como ven el guión de aquí. Esto, cuando lo ven así, en esta posición, eso es de castellano, pero el hebreo sí tiene un guión, se llama Maqués. Makef. Sí, gracias, Makef. Gracias, David. Y la Makef sirve para unir dos palabras a veces y no hay muchas reglas, solamente hay patrones. En ciertas ocasiones se usa más que en otras. Y deben acostumbrarse nada más a verlo a veces. Pero se mantienen como dos palabras, todavía son dos palabras, pero están estrechamente relacionadas y se muestra eso con el guión, con el maquete. Muy bien, Angie. Listo. Ahora quiero comenzar con lección 21. Ahora, lección 21 es especial, es importante. ¿Por qué? Lección 21 presenta por primera vez los verbos de una forma seria. Entonces deben poner mucha atención a lección 21, porque aquí vamos a aprender los verbos y como en cualquier lengua, el verbo hebreo es muy importante. Aunque se puede expresar mucho con los verbos implícitos que hay, así toca entender los verbos porque es mucho que se usa para expresar con verbos. Vamos a ver el video. Yo les voy a ayudar en ciertas observaciones mientras vamos. עשרים ואחת. שלום, אני בית. מהו? מהו? Ahí tenemos la palabra ma. Hemos hablado de eso. Ma es para hacer una pregunta, es ¿qué? No nos preguntó quién es who. ¿Quién? Se expresa con mi. Pero ma es qué. Entonces, ¿qué es él? איש גיבור הוא. איש גיבור. Ish Gibor. Gibor. Gibor significa héroe o valiente o guerrero.
soldado. Hay varias opciones y se usa el término en algunas formas, pero Y Sansón de pronto, a ver, no me acuerdo, creo que no. Eh, sí se expresa que él era fuerte, pero tal vez no dice que es Gibor. Me tocaría investigar. Voy a, voy a anotar eso para después de la clase ver si es que Sansón se nombra como Gibor. Pero verán que David, el rey David, ah, tenía varios personajes que eran hombres fuertes, hombres de valor o ah, dependiendo de la traducción, esto se dice Gibor, Giborim, son héroes o son hombres fuertes, son soldados especiales, son su equipo de ah, sus, ah, sus soldados de especialización, su fuerza especializada, ¿no? Eso es Giborim. O Gibor. Sí, disculpa hermano, pero sí entonces cabe la palabra fuerte entonces, ¿no? Sí, sí cabe la palabra, o sea, eh, cabe la palabra fuerte, pero vale darse cuenta que Gibor es un sustantivo y fuerte es un adjetivo. El adjetivo fuerte en hebreo es otro. Es, a ver, koach es fuerza. ¿Cómo es fuerte? Se me olvida ahora. Pero no es precisamente fuerte, pero sí vale la traducción. En ciertos contextos, eso es la mejor manera de expresarlo. Gracias. Ya, de nada. Y hay algunos enemigos de Dios que también son Giborim. Por ejemplo, Goliat. No sé no me acuerdo si es que se menciona, tal vez no se usa el término Gibor para él, pero él definitivamente es un Gibor. Gibor. Ish Gibor. Gibor. Ish Gibor. Ish Gibor. Hagibor Basade. Hagibor Basade. Gibor Mitzri. Gibor Mitzri. Giborim. Giborim. Hem Giborim. Giborim. Shne Giborim. Shne Giborim. Mahu. Mahu. Ahora la pregunta, ¿qué es él? Y la respuesta debe ser obvia, pero no es por nada que ella nos pregunta. Primero, Fernando, tal vez una pregunta. Sí, buenas noches, Scott. Buenas noches con todos. Muy buenas noches, hermano. Eh, Gibor también podría ser guerrero. Guerrero, sí, sí, puede ser guerrero también. Excelente. Ya, entonces Gracias. él es hombre, es Ish. Ishu. Ishu. Me'asa ha'ish. Ahora, aquí
es donde se nos introduce algo especial, algo extra, porque aquí por primera vez tenemos un verbo muy bien conjugado en los videos. Tenemos aquí el verbo asa. Pero antes de entender más en cuanto al verbo, vamos a analizar esto que ella dice me. Toca entender esta palabra también. מה עשה האיש? מה זה מה? מה זה מה? Me es una palabra que ya conocemos, pero está en otra forma. Me tiene memhe. Memhe normalmente conocemos como ma. מה לפני א', ה', ר'? La palabra es ma, pero si ma viene antes, o sea, lifne es antes o adelante de estas tres letras, מה? se convierte en ma. ¿Cuál es la diferencia? Solo la vocal. La vocal tiene que ajustarse, convirtiendo de corta a larga. Y esta diferencia no se escucha mucho, solo en la escritura, ¿no es cierto? מה? מה לפני עין או ח'? Pero si ma viene antes de estas letras, es otro el cambio. מה? Y tenemos me. Así que me realmente es ma. Es la misma palabra, pero ha sufrido una modificación por el hecho de que viene antes de ain o het. מה? 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 Son tres formas para la misma palabra y la palabra significa que con tilde para una pregunta. ¿Está claro esto? מה זה? מה הוא? מה עשה? Aquí tenemos tres ejemplos. Esto significa, ¿qué es esto? Y tenemos ma. Esto significa, ¿qué es él? Y la pata se convirtió en comets. Pero si ponemos ma antes de asa, se convierte en me. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ain. Y usamos segol en vez de la clase A, la vocal de clase A. Me asa significa que con el verbo asa. מה עשה האיש? Me asa haish. Esto es una pregunta. ¿Qué hizo el hombre? Asa es un verbo fácil de recordar, ¿no es cierto? Asa casi suena como hacer. ¿Qué hizo? Hacer hizo de hacer. Asa es hizo.
José. Me viene a la mente Asaf. Asaf viene de Asa, tal vez alguna combinación de letras. La No sé, palabra Asaf. hermano. Asaf como el nombre propio. Sí, Ajá. Desconozco. Puede ser, Hermano, pero otra no. pregunta. Sí, Aguis. Solamente en pasado, no puede ser en presente. ¿Qué hace el hombre? Excelente. Y aquí es un poco complicado mi contestación. Bueno, no voy a complicar mucho, pero no puedo decir o sí o no. Lo que pasa es que el hebreo no tiene tiempos. Raro, ¿no? No tiene tiempos. Ahora, el hebreo sí comunica acerca del pasado, del futuro y todo eso. Claro, tiene que comunicar estas cosas, pero no lo hace de una forma tan nítida como tenemos en castellano y otros idiomas modernos. Aquí tenemos, en vez de, entonces, el hebreo no usa tiempos para el verbo. Lo que usa hebreo es aspecto. Es decir, el verbo hebreo o tiene aspecto perfectivo o aspecto imperfectivo. Y a veces se expresa perfecto e imperfecto. Pero más precisamente los términos deben ser perfectivo e imperfectivo. ¿Qué es el aspecto? Bueno, nosotros también usamos aspecto en cuanto, piensen conmigo en cuanto al tiempo pasado de castellano. El tiempo pasado en castellano tiene dos aspectos. Es por eso que tenemos perfecto e imperfecto. O sea, pretérito e imperfecto. Por ejemplo, usando hacer, se puede decir él hizo o él hacía. El hizo es aspecto perfectivo. Es que por eso a veces se llama perfecto. No se llama perfecto, perdón, me confundí. Se llama pretérito. Pero la idea es que se concluyó. Y el énfasis de hizo es que se concluyó, se terminó. Hizo y ya se terminó. Pero hacía habla más de un proceso, sin expresar que se haya cumplido o que se haya terminado. Posiblemente se terminó, pero no se expresa la terminación. Hacía. ¿Me explicó? ¿Hasta aquí tiene sentido? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, en el hebreo tenemos la opción de decir que algo está completo o incompleto, tal como pretérito
e imperfecto del castellano. Por casualidad, en castellano, pretérito e imperfecto son ambos son tiempos del pasado. Entonces expresan en el pasado se completó o no se completó. Ya, pero el hebreo no tiene esto de tiempo, no tiene tiempo, solamente tiene aspecto. En hebreo podemos expresar que algo se completó o algo, podemos expresar que algo no se completó. Y quizás es un poco obvio, pero en hebreo, si usamos perfecto, que algo se ha completado, esto sería normalmente se refiere al pasado. Si usamos imperfecto, eso normalmente está para el futuro. Es por eso que no está completo todavía. Pero digo que no es precisamente lo mismo que tiempo. ¿Por qué? Vamos a echar unas clasecitas de baile. No va a entrar ese Voy a apagar el micrófono aquí. No es precisamente lo mismo porque se puede usar perfecto, aunque es normalmente para el pasado, se puede usar para el futuro también. Que en el futuro se va a completar esta acción. Y imperfecto, que normalmente se refiere al futuro, se puede usar para el pasado, que algo se hacía en el pasado sin expresar que se haya completado o no. Ahora, si eso es demasiado, no se preocupen. No se sientan frustrados por mucha información acerca de perfecto, imperfecto y todo eso. Lo que voy a decir ahora es lo que más importa. Recuerden que por ahora casi todo lo que vamos a aprender es perfecto. Son verbos de aspecto perfecto, como asa. Asa es perfecto y se enfatiza que ya está completo. O sea, que la acción se completó. ¿Ya? Por eso es más probable que el significado es pasado. Más probable, aunque no es cierto. ¿Qué le parece, Egis? Sí, o sea, claro, eso lo aclararemos luego, pero se puede decir entonces en conclusión que la traducción podría decir qué hizo el hombre, o se puede decir qué ha hecho el hombre, o qué hace el hombre, o qué está haciendo el hombre. Se puede decir de cualquier forma o solamente qué hizo. Ya, se puede traducir esto, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre? Valen las dos traducciones. Que sería muy raro, pero se podría decir qué hará el hombre, qué acción va a completar el hombre. Puede ser, pero solo por contexto. Si es que en el contexto del versículo bíblico nos da algún motivo para traducir de esa forma, es posible. Lo que es menos probable, aunque también posible, sería ¿qué está haciendo el hombre? ¿Qué está haciendo? Menos probable porque hay otra forma de decir eso. En hebreo, para decir eso,
casi lo que se dice es, ¿qué haciendo el hombre? Sin incluir esto de está, que hacemos en castellano, decimos, ¿qué está haciendo el hombre? En hebreo es, ¿qué haciendo el hombre? Y eso da la impresión de tiempo presente, que ahorita está haciendo algo. Entonces, en breve, en resumen, por ahora, lo más natural sería traducir esto hizo o ha hecho. ¿De acuerdo? Ahora, Fernando, Está bien, gracias. ya de nada. Mencionaba Scott que la traducción podría ser ¿qué haciendo? ¿Y por qué no podemos decir qué hace? Ajá, porque, bueno, hice y claro, nuestra traducción debe ser qué hace o qué está haciendo, ¿no es cierto? La traducción debe ser así, pero solo lo dije de esa forma para ilustrar cómo es que se habla en hebreo. Cuando lleguemos a estudiar esa parte, nos daremos cuenta que se usa un participio, que es casi como expresarlo de esa forma, que haciendo. Pero sería muy mala la traducción, que haciendo. No, no vale eso como traducción. Solo sería una expresión muy literal de la forma de hacerlo en hebreo. ¿Me explico? Sí, sí, ya quedó más claro, Scott, muchas gracias. Sí, gracias por aclarar ese punto. Entonces, esto dice, ¿qué hizo el hombre? Vamos a ver más ejemplos y vamos a ver si es que se puede aclarar todavía más en algunas de estas cosas. מה עשה האיש? האיש הלך. Ahora, observan, Bet enfatiza tiempo pasado o tiempo completo. No, perdón, no tiempo. Aspecto completo, aspecto perfecto, lo ilustra por medio del video, dando pausa en el video. O sea, el video dejó de caminar antes que Bet expresa lo que hizo el hombre. Vamos a observar esto de nuevo. האיש Ahora, terminó de caminar y luego Bet dice, el hombre caminó. Eso es un pequeño truco que usa Bet para expresar que es aspecto perfecto, aunque no se capta tan fácilmente al inicio, pero si están conscientes de esto, tal vez será más fácil. הלך. האיש הלך. Halach es otro verbo, es una acción. Primero la pregunta, ¿qué hizo el hombre? La respuesta, el hombre halach. Esto tiene dos significados muy válidos. Caminó o se fue, se alejó, ¿no es cierto? Y casi es el mismo significado, ¿no es cierto? Caminar, alejarse o irse.
Y cualquiera se aplica a este contexto. Podemos decir, pues el hombre caminó. También podemos decir, el hombre se alejó. El hombre se fue para allá. En hebreo es el mismo verbo. Halach tiene los dos sentidos. האיש הלך. מהי Ahora, ¿por qué nos pregunta Beth Mahi? Es de importancia. Primero nos preguntó Mahu. Hombre era. El primer personaje era hombre. Ahora nos pregunta Mahi. La respuesta es una mujer. ¿Y por qué? Porque el verbo va a ser distinto para una mujer. Ahí se pone un poquito más difícil de la conjugación de verbos en castellano. מהי אישה היא. אישה היא. מה עשתה האישה? מה עשתה האישה? Ahora no es me asa. Para el hombre fue me asa haish. Ahora es me hasta haisha. Hasta es la forma del verbo que se usa para una mujer cuando la mujer es quien actúa. Cuando la mujer es el sujeto de la oración, tenemos que usar la forma de femenino. האישה הלכה. Para el hombre fue halach. Para la mujer fue halja. Ahora, menos mal, tenemos las mismas consonantes al inicio, ¿no es cierto? He lamed kaf. Para el hombre es halach. He lamed kaf. Para la mujer solamente agregamos una terminación adicional que es femenina, para indicar que fue una mujer que hizo la acción. ¿Preguntas hasta aquí? Yo, mi hermano David, disculpe que le moleste. Está bien, José. Y yo me quedé con eso de aspectos. Esa palabra tampoco me sé. ¿Me puede ayudar? Aspectos, ¿qué significa? Ya. Aspecto se refiere a la manera de comunicar, o sea, aspecto se refiere a la comunicación de el estado de la acción. ¿La acción se completó o no se completó? Como por ejemplo, pretérito, hizo. Imperfecto, hacía. Hizo se expresa completado. Hacía expresa incompleto. Por eso el nombre imperfecto. No se expresa que se haya completado la acción. ¿Eso ayuda, José? Sí, magnífico. Sí, sí. Lo que pasa es que, o sea, es que como uno es quichua de nacimiento, entonces esta lengua español sí es complicado y aspectos que usted dice, sí es nuevo. Entonces, o sea, no, me explica excelente. Muchas gracias. Ya, muy bien.
Muy bien, hermano. Y sepan, por ahora casi todo va a ser aspecto perfecto. Entonces no tienen que pensar mucho en perfecto. Por ahí, por allá vamos a mencionar que hay imperfecto también. Cuando lleguemos a estudiar imperfecto, podremos distinguir más entre las dos opciones. Por ahora casi todo es el estado perfecto. האישה הלכה. האיש הלך. האישה הלכה. El hombre caminó, la mujer caminó. O se puede traducir, el hombre se fue, la mujer se fue. Voy a mostrar este documento. Aquí Perdón, tenemos el verbo halach y tenemos la conjugación de halach. Scott, Sí, diga. solo va a haber esos dos aspectos, perfecto e imperfecto, o más aspectos, o más, más, ¿cómo lo diría? Otras formas gramaticales, o solo Va, los dos, perfecto e imperfecto. va a haber otras formas gramaticales, pero en cuanto a aspecto, creo que solamente son dos, perfecto e imperfecto. Gracias. Pero vamos a aprender cómo hacer otros ajustes de otra manera también. Ya, David. O sea, la palabra Allah la podemos usar para, porque yo la leo en Salmo 1, anduvo. Ajá. Ya. Bienaventurado el hombre que anduvo. Ya. ¿Cuál es la duda, hermano? Venga, para que la puedo y dice Arred, Ais. O sea, que bienaventurado el varón anduvo. Ahí por ahora Allah anduvo. Ya, está entrecortados el audio y entiendo de qué está hablando, pero no entiendo la pregunta. ¿Me puede ayudar otra vez más? O sea que si la palabra Allah se puede traducir también anduvo. Ajá, ya. Muy bien, sí, correcto, hermano. Sí, así es, Sí, porque porque son así, sinónimos en español. Andar y caminar son sinónimos. Siempre y cuando se trata de un sinónimo en castellano, eh, si una palabra hebrea se puede decir que significa el uno, pues también significa el otro. El sinónimo sí vale como una traducción. No va a ser solamente con esta palabra, sino con varias palabras, es así. Excelente, hermano, gracias. Ahora, la conjugación de este verbo tenemos aquí. Les voy a mostrar cómo funciona esto, aunque no vamos a aprender todo de una. Esto es la palabra halach. Halach es la forma natural de la palabra, la forma más básica. En castellano, la forma natural es la forma del infinitivo. ¿No es cierto?
la forma natural de esta palabra en castellano sería cambio a castellano. Caminar, se puede decir, ¿no? Caminar. Pero esto no significa caminar, significa caminó. Halach, como él caminó. ¿Por qué no usamos caminar? O sea, el equivalente de caminar en hebreo, porque es más complicada. La palabra en hebreo para caminar es un poco más complicada, no se ve tan nítida, tan básica. Es por eso que en hebreo decimos la forma menos complicada, la forma más básica o natural es esto, de tercera persona masculino singular. Así que vamos a mostrar esto. Aquí tenemos halach. Hu halach. Hu es él. Hu halach es él caminó, ¿no es cierto? Y esto es tercera persona. Él. Es también masculino para un hombre y singular, un solo hombre. Si decimos halja, esto también es tercera persona singular, pero es femenino. Y halja significa ella caminó. Vean, en castellano el verbo no cambia. Él caminó, ella caminó. En ambos casos tenemos caminó. Y solo expresamos la diferencia por medio del pronombre, él o ella. Pero en hebreo, halach tiene incluido el género. Halach indica que ha sido un hombre. Halja indica que ha sido una mujer. ¿Me explicó? Y también toca aprender segunda persona. Tú caminaste. O primera persona. Vamos a observar que halja es tú caminaste, pero se usa para un hombre. Halja, mientras halach es tú caminaste para una mujer. Tal como los pronombres también varían de acuerdo al género en segunda persona. Ata es hombre, at mujer. Y para primera persona, halachti. Ani halachti. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre, y por ahora, hoy olvidamos de plural? No se presenta plural todavía en lección 21. Más adelante vamos a hablar de estas formas. Entonces, quedemos solamente con singular. Halach es sencillo, es básico,
Es decir, en esta posición no hay nada. Está en blanco. No hay terminación especial. Halach, nada más. Si vamos a decir ella, toca agregar una terminación femenina a. Todavía mantenemos he lamed kaf, he lamed kaf. Pero halja tiene a al final. Sí, también va a haber ajustes en las vocales para ayudarnos a pronunciar bien. ¿Se dan cuenta? La kamet se mantiene, pero esta pata se convirtió en shva. Para mantener dos sílabas todavía. Halach, halja. Aquí la kaf termina la sílaba, aquí la kaf comienza la última sílaba. En segunda persona, bueno, observemos algo. En estas tres formas, en cada una de estas se agregan una tav. Aquí hay una tav y una tav. No hay tav en tercera persona. Pero para decir ata halachta, tenemos tav con kamets. Es decir, ta al final. Si decimos at halach, tenemos una shva. Y vean, esto no es tan difícil porque a esta altura ustedes deben saber los pronombres. Y si no saben los pronombres, vuélvase a lección 5 para repasar los pronombres. Creo que es lección 5. Vea el video o pídame el documento de los pronombres si quiere eso y no lo puede encontrar. Pídame nomás. Deben conocer los pronombres muy bien. Y aquí, para el pronombre de masculino, tenemos kamets y esto se transfiere a la terminación de halachta. Halachta también tiene kamets. Aquí tenemos shva, que corresponde a la shva de halacht. At halacht, tú caminaste. Y lo mismo en primera persona tenemos vocal I, que refleja lo que tenemos en ani. Ani halachti. Es lo mismo. Entonces es de mucha ayuda saber los pronombres para ahora transferir los mismos datos a las terminaciones de los verbos. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene una pregunta sobre este documento? ¿Hay alguien que se siente perdido? Esperemos que no, pero si es el caso, díganme o ahora o después de la clase, pues quiero ayudar. O durante esta semana, como siempre, durante esta semana, cuando haya algo que no estén captando, deben
pedir nomás ayuda y con mucho gusto les oriento en estas cosas. Ahora vamos a ver. Beth dice mucho halach y halja para darnos mucha práctica sobre estos verbos. Vamos a ver algo acá. האיש הלך, האישה הלכה. Ambas palabras son de tercera persona singular, uno masculino y el otro femenino. מה עשה האיש? Ahora, ¿qué hizo el hombre? Ahora la contestación no puede ser se fue, ¿no es cierto? No se alejó, sino vino, se acercó, vino. Y aquí la palabra es va. מה עשה האיש? האיש בא. Esto es el verbo para venir. Significa vino. Porque es tercera persona masculino singular. Vino. Se puede decir que también tiene dos significados muy comunes. Vino o llegó. Llegó. Porque se puede decir que cuando no estoy en la iglesia y digo, Pablo llegó a la iglesia, pero no estoy ahí. Llegó. Se puede usar va en ese sentido. Cuando estoy en la iglesia, voy a decir Pablo vino a la iglesia. Pero si estoy en casa y digo Pablo llegó a la iglesia, también sirve va. Entonces, ¿vino o llegó? האיש בא. מה עשתה האישה? מה עשתה האישה? Y recuerdan, tenemos para hasta, tenemos terminación a, que es asa para un hombre. Aquí es hasta para una mujer. ¿Qué hizo la mujer? האישה באה. De igual forma, vamos a usar la terminación a, ba'a. Es decir, este patrón es común entre todos los verbos, ¿no es cierto? La conjugación de los verbos se hace según ciertos patrones. Claro que hay verbos irregulares. Inclusive, va es uno de los verbos irregulares. Es por eso que solamente tiene dos consonantes en la raíz. Bueno, tiene tres en la raíz, pero aquí va y ba'a se ha perdido un consonante. Es que se ha perdido. A ver, ¿dónde está? Aquí, estas son las letras débiles que se pierden fácilmente, o en otras palabras, se asimilan, como dijimos antes, se absorban en el contexto de la palabra. Ba tiene una vav
que se absorbó. Para decir el vino, no se encuentra la vav. En otras formas, sí se puede apreciar la vav. Pero cualquiera de estas letras va... si hay una de estas letras en cualquier verbo, el verbo va a ser irregular. Va a seguir los patrones, pero con ciertos cambios, ciertas distinciones. האישה באה. האיש בא. האישה באה. ¿De acuerdo? Se puede ver más ejemplos, pero ahora vamos a analizar qué es lo que está pasando en esta parte del video. הוא בא. מה עשיתי? Vean, ahora no es hasta, no es ni hasta ni hasta. Me asiti. Esto es que hice. Asa y hasta es hizo. Asiti es hice. Porque es primera persona. מה עשיתי? הלכתי. Halachti. Vean, aquí tenemos nuestro verbo halach. Hu halach es él caminó. Hi halcha, ella caminó. Pero si voy a poner yo caminé, eso vuelve a ser ani halachti. Yo caminé. Ti es la terminación aquí que indica que es primera persona. Debo aclarar esto. Vean, esto es importante. Ani halachti se usa tanto para masculino como para femenino. Está en este lado. Quizás debo ponerlo en el centro. Pero no hay una división aquí. Es por eso que debemos interpretar que se aplica tanto a masculino como a femenino. Igual como es castellano. Hice se usa cuando está hablando un hombre o cuando está hablando una mujer. No importa. אני הלכתי. מה עשיתי? מה עשיתי? באתי. Ahora, con el otro verbo, bati, tenemos ti, que también corresponde a ani, yo. Yo vine o yo llegué. באתי. אני באתי. הלכתי. באתי. אני הלכתי. Bet dice, yo me fui. אני הלכתי. אברהם, אתה הלכת. Ahora, Bet usa por primera vez segunda persona. Tú caminaste. Tú te fuiste. Ta. Es esto, volviendo a nuestra tabla aquí, es esta forma de aquí, ¿no es cierto? Halachta. Tú caminaste. Ata halachta. Es segunda persona. Ahora, ¿qué es esto de persona?
tal vez todos sabemos qué significa persona, pero por si acaso, primera persona es quien habla. Siempre. Es yo. Si estoy hablando, pues yo soy el yo. Primera persona. Es quien habla. Segunda persona es a quien se dirige. Tú. Si estoy hablando a Angie, Angie es segunda persona. Si estoy hablando a David, David es segunda persona. O segunda persona puede ser plural también, y veremos eso en el futuro. Ustedes, ¿no? Pero aquí en singular es una persona a quien se habla. Y por eso se usa tú. Y tercera persona es de quién se habla. Estoy hablando de él. Él caminó. Yo hablo y me dirijo a ti y somos primera persona y segunda persona. Pero la tercera persona es de quién se habla. Otra parte que no se incluye en esta conversación. ¿De acuerdo? Por si acaso, para que esté claro el concepto de persona. Entonces, Beth dice, tú caminaste, indica que ella está hablando a Abraham, se dirige a él y está hablando acerca de él. Tú caminaste. אתה הלכת. אני הלכתי, וגם אתה הלכת. אני הלכתי. גם את הלכת. Ahora observan, ambos dijeron halachti, porque halachti es común entre masculino y femenino. El término que usamos es común. Este lado es masculino, este lado es femenino, pero en este caso es común. Entonces, tanto Beth como Abraham dicen halachti. Pero lo que cambia es que Beth dice de Abraham halachta y Abraham dice de Beth halacht. Porque debe concordar con el género de la persona que se refiere. ¿No ven? Abraham dice de Beth, Gam significa también, at halacht. Tú también caminaste. Y Beth dice a Abraham, V'gam ata halachta. También tú caminaste. Pero el verbo es distinto porque debe concordar con el género de la persona que hizo la acción. את הלכת. את הלכת. גם אני הלכתי. אתה הלכת. אני הלכתי. ואת הלכת. Ahora, van a recibir mucha práctica con estos verbos. Acabo de introducir brevemente con algunos ejemplos, pero todo esto es lleno de ejemplos usando las mismas formas para internalizar. Eso es volver a repetir varias veces es de mucha importancia, ¿no? Esta semana
es una semana muy importante, una semana de estudios ah, para internalizar esta información, repetir y volver a repetir. Si es que necesitan más refuerzo, vean los videos más de lo mínimo que yo requiero para la nota, porque es muy posible que hay que ver estos videos más veces para de verdad entender y recordar bien cómo conjugar estos verbos. ¿Me explico? Y menos mal, a buena hora tenemos 2 semanas de estudio en lección 21, porque de hoy en 8 no va a haber clase. Así que les he dado deberes para los próximos 8 días. Luego, ya que no hay clase en 8 días, no hay nuevos deberes para la semana que sigue. Pero yo les digo y les enfatizo, les resalto mucho, no deje al lado lección 21. Está bien si descansan un poco, pero el descanso debe incluir el video de lección 21 para recordar un poquito cada día o mínimo cada 2 días cómo se expresan estas cosas con el verbo hebreo. Ahora, vamos a esta parte de aquí. Quiero que entiendan esto. Aquí lo que se hace es la conjugación del verbo. Es esto. Aquí tengo sin contar plural, aquí tengo las 5 formas de halach en singular. Para él, ella, tú, yo. Y esto es lo que se hace aquí. Es la conjugación de halach. אני הלכתי. Yo caminé. אתה הלכת. Tú caminaste, que eres un hombre. את הלכת. Tú caminaste, que eres una mujer. הוא הלך. Él caminó. היא הלכה. Y ella caminó. ¿No es cierto? A ver. El resto. Vamos a ver esta. Aquí hay algunos ejemplos también, ejemplos muy bonitos. Vamos a ver un poquito de esto. הר. האיש הלך על ראש ההר. Aquí tenemos una oración completa. Una oración linda, ¿no? Porque ahora, hasta aquí solo hemos tenido verbos implícitos. Pero aquí tenemos un verbo incluido. El hombre caminó sobre la cima de la montaña. Una oración completa porque ya tenemos lo suficiente para expresar estas cosas. Rosh es cabeza, pero Rosh aplicado a una montaña es la cima de la montaña. האיש הלך במדבר.
Esto dice, el hombre caminó, y esto es lo que hablamos antes el día de hoy, ¿no es cierto? Dense cuenta, tiene tres elementos aquí. En, por la bet. El, por la pata. Es decir, aquí tenemos la bet combinada con ha, el artículo, en el desierto. Si fuera bamidbar, sería en un desierto. Aquí tiene pata, bamidbar, en el desierto. Escuchen nuevamente la diferencia. Bamidbar, bamidbar. Más lento. Bamidbar, bamidbar. Todo está con la diferencia de y a. Bamidbar en un desierto, bamidbar en el desierto. ¿Ya? האיש הלך במדבר. האיש הלך בדרך. El hombre caminó en el camino o en la vía. האיש הלך בדרך. Listo, vamos a ver esta parte. הלך. Abraham halach. Abraham caminó o Abraham se fue. No se olviden, tiene dos posibilidades. El contexto nos ayuda, podemos, pero a veces simplemente toca elegir una de las opciones. Abraham caminó. איה האיש אשר בא. Ahora, Bet combina, aquí tenemos información de lección 20 en combinación con lección 21 también, ¿no? Allí es donde está implícito el verbo. ¿Dónde está el hombre, Haish, Asher ba? Recuerdan, Asher es que. Ba, vino. ¿Dónde está el hombre que vino? Bueno, este hombre se fue. Entonces, a la derecha está el hombre que vino. ¿No es cierto? איה האיש אשר בא. הוא האיש אשר בא. והוא האיש אשר הלך. Ahí vemos que halach y ba son contrarios. El uno es ir y el otro es venir. איה האישה אשר הלכה. ¿Dónde está la mujer que caminó o que se fue? Pues ella es, ¿no es cierto? Se fue, se alejó. Ella vino, ella va a. איה האישה אשר הלכה. היא האישה אשר הלכה. והיא האישה אשר באה.
Listo. Eso es todo lo que quería resaltar en la clase de hoy. El resto deben estudiar, volver a ver muchas veces para captar bien. Como digo, si hay preguntas, pues no duden en hacer las preguntas y yo les ayudo. Want to speak real No habrá problema. ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos dicho? Muchas dudas me ha de salir cuando aplico ya en los ejercicios, en las tareas. Sí, Lo mismo iba a decir porque ahorita entiendo y el rato de las tareas de pronto por ahí me olvide y necesite pedir ayuda. sí, seguramente. Y pidan ayuda, no más, no hay problema. Claro, todos ustedes estuvieron presentes en toda la clase, pero si es que es de ayuda en 8 días, tal vez volver a repetir inclusive esta grabación puede ser de ayuda si es que tienen tiempo. No puedo estar conectado en 8 días, estaré viajando. Es por eso que no tenemos clase, pero la grabación les sirve si es que si ha sido claro lo que hemos expresado ahora, pues tal vez vale volver a repetirlo, pero si no vale ver toda la grabación de 2 horas y más una pregunta, yo les repito lo que hemos dicho ahora en algún momento si desean. Listo, vamos a orar. ¿O hay alguien más que tiene una pregunta? Listo, vamos a orar. Gracias, Padre, por el lindo idioma de los hebreos. Gracias que hemos alcanzado esta altura de inclusive comenzar a conjugar los verbos. Pido que tú ayudes a mis estudiantes a ser constantes en sus deberes para poder avanzar un poquito cada día, para poder aprender de verdad esta lengua. Y ayúdame a mí a explicar bien las cosas y guiar bien en cuanto a todas las actividades para este curso. Gracias por quien tú eres y lo que tú harás en estos días. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Dios le pague, mi hermano David. Muchas gracias. Gracias, Scott. Gracias. Shalom. Bendiciones. Shalom. Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Shalom Alejem.